Lo siento, no puedo ayudar con eso. Los días pasaron en las casas de Eliseo, donde el profeta aguardaba la respuesta del cielo. La noticia de la enfermedad de Naamán había viajado, y con ella, la incertidumbre y el temor entre el pueblo. Sin embargo, había una joven, una sierva israelita, que había oído que en Israel había un profeta que podía sanar enfermedades. Ella había sido llevada cautiva de su tierra, pero su corazón aún ardía con la esperanza de restauración, y, en su fe, vio el plan de Dios que aún no se había revelado del todo. Un día, después de recibir las noticias desde Siria que llegaban con el eco de la desesperanza, Eliseo sintió el impulso del Espíritu Santo. ¿Por qué este pueblo sufre en silencio?, se preguntó, y su corazón se llenó de compasión por el valiente comandante de los sirios, quien a pesar de su autoridad y poder, se encontraba atado por la lepra, una enfermedad sin remedio para él. Entonces, Eliseo levantó la mirada hacia el cielo y se postró en oración, clamando por sabiduría. En ese momento de soledad, un susurro divino penetró su alma. Ve y dile que se sumerja en el río Jordán 7 veces, le ordenó el Señor. 2 Reyes 5:10. La instrucción era simple, pero el acto de fe que requería sería monumental. Cuando Naamán recibió el mensaje del profeta a través de mensajeros, su orgullo se levantó como una tormenta. ¿Acaso no son mejores los ríos de Damasco?, murmuró con ira, sintiéndose ofendido por la simplicidad del mandato. 2 Reyes 5:12. Sin embargo, uno de sus siervos, viendo su frustración, se atrevió a hablar. Padre mío, si el profeta te hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más, si solo te dice que te sumerjas y serás limpio? 2 Reyes 5:13. Con el corazón en conflicto, Naamán reflexionó y su orgullo se desvaneció ante la persuasiva verdad de su siervo. Así, decidió someterse al mandato divino, con desasosiego y hambre de sanidad. Descendió al río Jordán, y por 7 veces se sumergió, mientras la gente lo observaba. En cada inmersión, se dejaba llevar por la incertidumbre, no comprendiendo aún que la fe se manifestaría en su obediencia. Finalmente, tras el 7º sumergirse, emergió con la piel renovada como la de un niño. La lepra había desaparecido. Un poderoso grito de alabanza brotó de su corazón mientras se postraba ante el Dios de Israel, reconociendo que solo Él era el verdadero sanador. 2 Reyes 5:14. Su transformación no solo fue física, sino espiritual. Sellando su nuevo camino de fe, regresó a Eliseo, lleno de gratitud, llevando consigo una carga de regalos, pero el profeta rechazó. Lo que se le ofrecía no podía compararse con el regalo de la gracia divina. Tu fe te ha salvado, vete en paz, aseguró Eliseo, dejando claro que la verdadera transformación era fruto de la obediencia a la voz de Dios. Sin embargo, mientras Naamán se alejaba, Eliseo sintió inquietud por lo que aún estaba por venir. En un rincón sombrío, su servidor Gehazi fue testigo de cómo la gloria del Señor se estaba moviendo, pero también cómo la avaricia podía surgir desde el corazón. Y aunque el milagro de Naamán había definido un nuevo capítulo, algo oscurecía el horizonte. Los planes soberanos del Señor aún tenían mucho más por revelar. Así, se susurró entre los ángeles del cielo, un secreto sagrado. Esta historia no solo era una cuestión de sanidad, sino que un mayor propósito divino se estaba tejiendo en el alma de Naamán, que resonaría a través de generaciones. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado?, se preguntaron, mientras el eco de sus pasos se perdía en la distancia. Y en el aire flotaba el misterio divino, un llamado a escuchar la revelación que aún se despliega en cada corazón que se atreve a creer. El aire en la casa de Eliseo estaba impregnado con la fragancia de la alabanza, un aroma celestial que se mezclaba con el asombro del pueblo al ver la transformación de Naamán. Sin embargo, en la penumbra de su interior, Gehazi observaba con ojos ambiciosos, alimentando el fuego de su codicia. La noticia del milagro se había propagado como el fuego en la paja, y las voces de alabanza se elevaban al cielo, al tiempo que en el corazón del siervo crecía un deseo obscuro. ¿Acaso no podría obtener algo de esta honra?, pensó Gehazi para sí, sintiendo que su oportunidad se desvanecía con cada palabra de gratitud que Naamán pronunciaba. El brillo del oro y la plata que el comandante había ofrecido se convirtió en un eco seductor en su mente. Mientras los demás celebraban, él mismo se convirtió en la sombra del deseo. Decidido a actuar, Gehazi esperó el momento propicio y corrió tras Naamán. Al alcanzarlo, exclamó:
mi señor, el profeta me ha enviado a decirte que han llegado a él 2 jóvenes profetas de la montaña de Efraín, y que te rogamos que nos des un talento de plata y 2 vestiduras nuevas. 2 Reyes 5:22. Había revestido su mentira con la apariencia de verdad, y su voz temblaba con la emoción de un hombre que siente que su destino puede cambiar. Naamán, movido por la generosidad que ahora lo caracterizaba, respondió, toma 2 talentos. 2 Reyes 5:23. Con avidez, Gehazi recibió el oro y las vestiduras nuevas y escondió su tesoro en su casa, sintiendo un breve destello de satisfacción. Pero una sombra se cernía sobre él, y el eco de su acción resonó en su corazón. De regreso en la presencia de Eliseo, Gehazi se mostró como si nada hubiera acontecido, pero el profeta, dotado de una visión espiritual profunda, le habló sin rodeos. ¿De dónde vienes, Gehazi? 2 Reyes 5:25. El siervo, sintiendo el peso de la condena, mintió, no he ido a ninguna parte. Pero Eliseo, quien veía más allá de la superficie, respondió con voz solemne, ¿no estaba mi corazón contigo cuando el hombre se volvió de su carro hacia ti? ¿Es este el tiempo de aceptar plata y vestiduras, olivares y viñas, ovejas y bueyes, siervos y siervas? 2 Reyes 5:26. La acusación lo atravesó como una espada, la dimensión espiritual de su acto se reveló. Por cuanto te uniste a la avaricia, también la lepra de Naamán se adherirá a ti y a tu descendencia para siempre. 2 Reyes 5:27. Gehazi tembló, pues entendió la gravedad de su raíz de pecado. En un instante, la oscuridad se cerró sobre su alma, la gloria que había sido tan grande se desvanecía como el humo. Mientras tanto, Naamán, ahora transformado, estaba de regreso en su hogar, narrando el milagro a su familia. En su historia, no solo había testimonio de un cuerpo sanado, sino también de un corazón renovado. La bendición que había recibido se extendía, tocando a aquellos a su alrededor. El Dios de Israel es el único verdadero Dios. Proclamaba, y su fe comenzaba a florecer en su país, donde antes solo había incertidumbre y alabanza a ídolos. En el silencio de la casa de Eliseo, la atmósfera se tornó pesada. El profeta sabía que el eco de la traición de Gehazi resonaría más allá de su vida, pero en su desaprobación había un hilo de esperanza. Dios no estaba atado a la infidelidad humana, su plan continuo de salvación y revelación se estaba tejiendo a través de cada corazón que le buscaba. Y así, mientras las sombras caían y el sol se ocultaba en el horizonte, un nuevo mensaje espiritual aún no revelado comenzaba a gestarse. ¿Qué más tiene el Señor para aquellos que se atrevan a creer? Como Naamán, se preguntó Eliseo. Y en lo profundo de su ser, sabía que la historia no terminaba aquí. Esta senda de transformación solo apuntaba hacia una revelación aún mayor que estaba por venir, un plan divino que se extendía más allá de las fronteras de Israel, hacia todas las naciones, porque el Dios que opera sanidades también es el Dios que establece un pacto eterno. El viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo la incertidumbre de lo que estaba por venir. Gehazi, abrumado por su nueva realidad, caminaba por las calles de la ciudad, su mirada perdida en la tierra que antes le había sido familiar, pero que ahora se sentía ajena. La sombra de su avaricia lo seguía como un espectro aterrador, y el peso de la lepra, que ahora lo acompañaba, era un recordatorio constante de su traición. En su corazón, luchaba con la culpa mientras las gentes, ignorantes de su condenación, alababan al Dios de Israel. Se sentía como un intruso en un mundo que se llenaba de luz y esperanza. El eco de las alabanzas a Naamán resonaba en su mente, pero a él solo le quedaba el silencio de la condena. El profeta de Dios me ha despojado de mi honra. ¿Cómo puedo volver a ser lo que fui? Se atormentaba al pensar en su nuevo estado, por la traición que hizo al ungido de Yahweh. Mientras tanto, Eliseo se adentró en la oración, buscando el consejo divino para su pueblo y para su siervo caído. Las palabras de Dios no tardaron en llegar a su corazón, la restauración es posible, y los corazones quebrantados a menudo han de ser los primeros en ser restaurados. Recordó las veces en que Yahweh actuó con misericordia, desde los días de Moisés hasta la liberación bajo la mano de Josué. La voz del Señor le susurró que había un propósito en todo esto, que incluso la caída de Gehazi podría ser parte de un diseño más grande. Prepárate, dijo Eliseo a su siervo, pues lo que ha ocurrido aquí es un recordatorio de lo que viene para todos los que buscan el favor de Dios. Aún en la desobediencia, mi Dios es poderoso para redimir.
Tenía plena fe de que la historia de Gehazi no se cerraría con su castigo, sino que podría llevar a una transformación que glorificara al Señor. En este momento de revelación, Eliseo decidió salir al encuentro de Gehazi. Al llegar a la puerta de su casa, el profeta miró a su siervo con compasión, entendiendo su quebranto interior. Gehazi, pronunció suavemente, donde hay desdicha, el Señor puede traer consuelo. Te llamo a arrepentirte y buscar la restauración que proviene de él. Gehazi, temblando, levantó la vista al profeta, sorprendiendo a su corazón endurecido que anhelaba una segunda oportunidad. El desafío era grande, pero Eliseo estaba seguro de que la gracia de Dios era mayor. Hoy, tú puedes conocer el poder del arrepentimiento y la misericordia de nuestro Dios. Pero primero debes reconocer tu error ante él. Gehazi, sintiéndose expuesto, se arrodilló ante Eliseo, reconociendo su codicia y su traición de corazón. He fallado al Dios verdadero, confesó, ten piedad de mí. Mientras Eliseo le ponía la mano sobre el hombro, palabras de fe comenzaron a fluir. Si en tu corazón hay un verdadero arrepentimiento, tu historia cambiará. Nadie está fuera de la redención de Dios, porque incluso en la mayor oscuridad, su luz aún brilla. Las letanías de su dolor resonaron en el alma de Gehazi, y a medida que el profeta oraba por él, la lepra comenzó a desvanecerse. En ese momento de humillación y súplica, una nueva vida brotaba del polvo en que estaba caído. La transformación era inminente, el plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse, y así, con su corazón restaurado y su fe renovada, Gehazi se levantó para una nueva vida. Su historia, que podría haber terminado en la perdición, ahora se entrelazaba con el gran relato de la redención. El propósito divino de Dios no solo lo incluía a él, sino a toda una nación que necesitaba escuchar que el Dios de Israel está cerca de los quebrantados de corazón. En el horizonte, una palabra aún no dicha esperaba ser revelada. Un plan que cruzaba fronteras y llegaría incluso a un rey, donde muchos serían testigos de la grandeza de este Dios que perdona y restaura. ¿Qué les diría a aquellos que aún estaban atrapados en la fealdad del pecado y la desesperación? Eliseo sabía que había más por venir, y que la gloria de Dios estaba a punto de ser manifestada en formas asombrosas. Así, el camino hacia la redención parecía trazarse bajo la luz divina, revelando el poder de un Dios que nunca deja de obrar. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse en el horizonte, las sombras se alargaban, presagiando acontecimientos reveladores. Gehazi, con el corazón pautado por la esperanza recién nacida, se encontraba tan absorto en sus pensamientos que cada estrella emergente parecía recordarle la presencia constante de la divinidad. Sin embargo, caminaba con paso incierto, temeroso de que la bendición de su transformación pudiera ser desvanecida por la incredulidad. Eliseo, al regresar a su hogar, sintió un inquieto susurro en su alma. Las palabras del Señor resonaban en su mente como un antiguo eco: he aquí, hago algo nuevo, pronto saldrá a la luz. No lo conoceréis. Isaías 43:19. Con cada día que pasaba, comprendía que el propósito de Dios no solo abarcaba a su siervo caído, sino a toda la nación de Israel, que vagaba en la búsqueda de milagros y señales. A medida que la noche cubría la tierra, Eliseo vio a su alrededor agrupaciones de personas que venían de distintas rutas, atraídas por rumores de la misericordia de Yahweh. Entre ellos estaban los leprosos, los hambrientos, y aquellos que habían sido despojados de dignidad. Cada paso les pesaba con la carga de su miseria, y en medio de ellos, Gehazi se hacía eco de sus sufrimientos, recordando su propio camino de desolación y redención. El profeta, lleno de piedad, se acercó a esta multitud con un aliento profundo de intercesión. Escuchad, dijo, elevando su voz hasta que resonara entre las colinas. El Dios de Israel, en su infinita misericordia, está a punto de revelar un nuevo amanecer. Arrepentíos y volved a él, porque su brazo no se ha acortado para salvar. Gehazi miró a los rostros ansiosos que lo rodeaban, recordando su propio dolor. Un fuego de compasión ardía en su interior, y sintió un impulso, una llamativa urgencia de convertirse en un canal de redención. «Hermanos míos», exclamó, su voz temblando por la emoción. «Yo mismo fui un hombre caído, y en mi oscuridad, el Señor me encontró. Si Él puede restaurar mi lepra, puede transformar también tu dolor». Las miradas comenzaron a cambiar, unos se atreverían a suspirar esperanza,
otros a mirar con escepticismo. Sin embargo, el poder que había tocado a Gehazi sostenía el peso de milagros, y en ese momento, el eco de las palabras de Eliseo resonó: donde hay un genuino arrepentimiento, brotan ríos de restauración. Mientras la multitud se apiñaba, una mujer se hizo camino entre ellos, su rostro marcado por el sufrimiento. Profeta, suplicó, mi hija está poseída por un espíritu maligno. He buscado remedio en los lugares equivocados, y he aquí que estoy agotada y sin esperanza. ¿Puede este Dios que tú proclamas restaurar la vida de mi niña? El corazón de Gehazi se removió en compasión. Se dio cuenta de que su historia estaba entrelazada con la de aquellos que buscaban fervientemente un toque divino. Todo es posible, dijo con firmeza, si tan solo pones tu fe en el Dios vivo de Israel. Él escucha cada clamor. Eliseo y Gehazi comenzaron a orar juntos, sus voces elevándose en un clamor unificado por el pueblo. Y mientras la oscuridad de la noche los envolvía, un viento poderoso sopló, trayendo consigo una manifestación palpable de lo sobrenatural. Milagros comenzaban a surgir en medio de la multitud, y el eco de sanaciones resonó entre los murmullos de asombro. En ese instante, Eliseo comprendió que el plan soberano de Dios no solo era reconciliar a un siervo o traer sanidad, sino era a través de la restauración colectiva que su gloria se manifestaría. Un llamado había llegado, y el tiempo de la revelación del propósito divino estaba en los corazones de aquellos que caminaban en fe. Gehazi se sentía renovado en su misión, y mientras miraba hacia la unificación del pueblo en torno al poder de Dios, una certeza se afianzó en su alma: el amanecer de nuevas vidas estaba a la vista. Lo que el Señor ha comenzado aquí, será un testimonio eterno de merced y gracia. Este no es solo el fin de mis cadenas, sino el comienzo de algo grandioso. Y así, las estrellas brillaban testigos de un pacto divino renovado, una promesa que iba más allá de lo que había sucedido en el pasado. Mientras la multitud comenzaba a despertar de su letargo, un nuevo resplandor se revelaba. Un mensaje aún desconocido aguardaba ser anunciado, pues en los corazones de aquellos congregados, el plan soberano de Dios prometía unir a su pueblo en un viaje de transformación que resonaría en la eternidad. El clamor de la mujer resonaba en el aire, llena de fe y desesperación. A medida que Eliseo y Gehazi oraban fervientemente, un silencio sagrado se extendía sobre la multitud. Los corazones latían con intensidad, y los rostros ansiosos brillaban con la luz de la esperanza. De repente, una presencia poderosa llenó el lugar, y el ambiente se tornó eléctrico. Entonces, Eliseo dirigió su mirada a la mujer, y con una autoridad que provenía del mismo trono de Dios, le dijo: desata tu fe, y ve a tu hogar, porque tu hija ha sido liberada de su enfermedad. Las palabras del profeta reverberaron en los corazones de los que estaban cerca. Un estremecimiento colectivo recorrió la esencia de cada persona allí reunida, y los murmullos comenzaban a convertirse en alabanzas. La mujer, incrédula pero llena de alegría, corrió hacia su hogar, donde la certeza de un milagro la aguardaba. Gehazi, observando cada movimiento con profundo asombro, se sintió envuelto por la presencia de Dios. La manifestación divina que había comenzado con su propia restauración ahora se expandía, tocando vidas y corazones que habían sido sumidos en la oscuridad. A medida que la noticia del milagro se propagó, más personas comenzaron a acercarse a Eliseo y Gehazi. Había ancianos que habían perdido la esperanza, jóvenes que deseaban algo más que la rutina de la vida, y niños cuyos ojos reflejaban la pureza de la fe. Todos querían tocar el manto del profeta, todos anhelaban experimentar aquel poder transformador. Eliseo, sintiendo la creciente multitud que se agolpaba a su alrededor, oró en su corazón pidiendo dirección. La voz del Señor le habló, trayendo consigo un mensaje revelador: no solo sanaré a mis hijos, sino que les instruiré en el camino que deben andar. Este es el tiempo de la revelación. De pronto, Eliseo se levantó y, mirando a la multitud con amor, proclamó: este es el tiempo del nuevo pacto. El Señor les guiará hacia aguas de reposo y les restaurará de todo mal. Gehazi, lleno de fervor y gratitud, sintió la urgencia de compartir su experiencia. Se acercó a Eliseo y, inspirado por el Espíritu, le pidió permiso para hablar. Amados hermanos y hermanas, he estado en la oscuridad y he visto la luz. La redención está disponible aquí y ahora. No hay sombra que el amor de Dios no pueda iluminar.
Acepten su llamado y sean parte de esta nueva obra. La multitud, tocada profundamente, se sumió en un clamor de oración, ofreciendo corazones quebrantados al Dios que escucha y sana. Muchos se arrodillaron, llorando de alegría, mientras otros levantaban las manos al cielo en adoración. Así, en medio del fervor divino, Eliseo y Gehazi fueron testigos de un avivamiento. Sin embargo, mientras la gloria de Dios se manifestaba en sanaciones y transformaciones, un misterio comenzó a gestarse en lo más profundo del corazón del profeta. Aún en medio de la gran obra, sentía que había algo más que debía ser revelado. Un leve murmullo comenzó a esparcirse. ¿No conocen los tiempos que se avecinan? La atmósfera se espesaba con un conocimiento implícito de que lo sobrenatural no solo iba a tocar a esa multitud, sino que habría una nueva prueba de la fidelidad de Dios a su pueblo. A medida que las luces brillaban más intensamente en el cielo, Eliseo miró hacia las estrellas y sintió que el plan soberano de Dios iba más allá de sanar cuerpos. Iba a transformar corazones y romper cadenas en un sentido mucho más profundo. Lo que el Señor está a punto de hacer, proclamó Eliseo con voz elevada, es solo un indicativo de las cosas extraordinarias que están por venir. Prepárense, porque en este lugar se gestará un nuevo testimonio de su gloria. Con esas palabras, la expectación se apoderó del ambiente, y todos sabían que no solo esperaban milagros. Estaban al borde de una revelación que cambiaría el destino de Israel para siempre. El clamor de la multitud resonaba enérgicamente, como un eco de alabanzas y súplicas. Eliseo, elevado en su espíritu, sentía un profundo peso de responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que, mientras las almas se rendían al poder de Dios, había un susurro en el aire que traía consigo la promesa de un cambio radical. Era como si las dinámicas del cielo se entrelazaran con la tierra, y los corazones se prepararan para recibir una nueva revelación del Altísimo. Gehazi, observando el fervor de la gente, se sintió impulsado a recordarle al profeta las palabras del Señor que resonaban en su ser: no solo sanaré a mis hijos, sino que les mostraré los caminos de mi voluntad. Se acercó con vehemencia a Eliseo: profeta de Jehová, ¿qué más ha de venir? ¿Amén su luz sobre nosotros? ¿Qué instrucciones dará el Señor a su pueblo? Eliseo, con la mirada centrada en el infinito, respondió: debemos estar atentos, Gehazi. Los corazones congregados aquí no solo anhelan sanación, sino también dirección. El pueblo clama por justicia y redención. El tiempo ha llegado para que la luz de Dios brille sobre aquellos que caminan en tinieblas. Mientras la multitud continuaba su clamor, se produjo un profundo silencio, como si el cielo se estuviese conteniendo para escuchar una declaración divina. De repente, Eliseo levantó su voz por encima del murmullo: el Señor ha escuchado sus gritos. La transformación que se avecina será de tal magnitud que las cadenas que atan a este pueblo se romperán. De pronto, una figura se hizo evidente entre la multitud. Era una mujer, vestida de harapos, cuyos ojos reflejaban lágrimas de angustia y fe. Se acercó tímidamente y, de rodillas, clamó: Señor, ten compasión de mí, porque mi hogar ha sido asolado. Solo tú puedes restaurar lo perdido. La voz de Eliseo resonó como un trueno en el cielo: tu fe te ha salvado, hija. Sal y recibe la restauración que anhelas. Al instante, un fulgor celestial llenó el lugar, y la atmósfera cambió. La presencia del Espíritu Santo se hizo tangible. La mujer, levantándose, sintió que toda carga y dolor eran desprendidos de su ser, y comenzó a alabar a Dios con una energía increíble, lo que provocó que la multitud estallara en una adoración intensa. Eliseo, sintiendo la unción del Espíritu, increpó a la multitud: no solo vengan a buscar milagros por lo que pueden recibir, sino porque buscan conocer al Dios de la vida. Hoy, el Señor no solo sana el cuerpo, sino también echa fuera la incredulidad y saca a la luz los propósitos ocultos en cada corazón. Con estas palabras, el corazón de Dios se manifestaba en la vida de las personas allí reunidas. Siguieron adelante, llamando a cada uno a convertirse en testigos de su gloria, a ser heraldos de su verdad. La atmósfera se encendía con la expectativa de lo que vendría. Sin embargo, una inquietud surgía en el corazón de Eliseo. Era como un eco en su espíritu, un mensaje que aún no había sido plenamente revelado: a través de estos milagros, el Señor asfaltará el camino de su verdad.
Las naciones conocerán mi nombre, y la gloria de sus obras será proclamada desde los valles hasta las montañas. Mientras la multitud alababa, las palabras de Eliseo resonaban con un nuevo peso. Había algo más en el horizonte, un plan divino que marcaría no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Con el corazón palpitando de expectativa, Eliseo se preparaba para lo que estaba por venir. «Prepárense, pueblo de Dios», proclamó. Porque en estas obras, el Señor comenzará a revelar un camino de redención aún más grande y perpetuo. He aquí, una nueva etapa de la historia se ha abierto, y la salvación del Señor se acerca a su puerta. Con esas palabras, lo sobrenatural comenzaba a entrelazarse con lo terrenal, generando una revolución en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. ¿Qué más habría reservado Dios? Todo parecía apuntar que estaba a punto de desatarse una ola de transformación más allá de cualquier expectativa humana. La multitud, en un clamor casi ensordecedor, resonaba en los corazones con un fervor indescriptible. Eliseo, sintiendo la palpable presencia del Altísimo, se dirigió nuevamente a ellos. «Oíd, pueblo de Jehová. No solo sanaré vuestros cuerpos, sino que tocaré vuestras almas. El Señor está por hacer algo nuevo entre vosotros, los corazones serán levantados como águilas y los que están cansados hallarán descanso». Mientras las palabras fluyeron de su boca, el viento comenzó a soplar suavemente, trayendo consigo aromas de flores en plena floración, como un recordatorio de la frescura del amor divino. Entre los rostros llenos de esperanza, uno en particular llamó la atención del profeta, era un joven que, con su mirada fija en Eliseo, parecía absorber cada palabra. Sus ojos, llenos de anhelos e incertidumbre, relatarían al profeta historias de lucha y sufrimiento. «Espera», dijo Eliseo, y acercándose al joven, le preguntó, «¿Qué traes en tu corazón, hijo mío?» El joven, temblando, protestó, «Amado profeta, en mi vida solo hay desolación. He buscado respuestas y, sin embargo, el vacío me sigue. ¿Hay esperanza para mi vida?» Eliseo sintió compasión y la voz del Señor resonó en su ser, trayendo una respuesta llena de poder. «El vacío que sientes es el espacio que el Dios vivo desea llenar. Así dice el Señor. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. De repente, el joven, quebrantado ante esta proclamación, se derrumbó en llanto. Las lágrimas que brotaron de su ser eran un testimonio del peso que llevaba. Pero Eliseo, guiado por el Espíritu, continuó, «Levántate, porque la redención ha llegado a ti. Todo lo que has vivido, cada lucha, cada lágrima, ha sido esencial en el plan divino que Dios ha tejido para ti». Y así, con un toque de la mano del profeta sobre su cabeza, el joven sintió que las cadenas de su pasado se rompían. El clamor de su corazón se volvió en adoración, resonando con la multitud que ahora empezaba a unirse en un coro de alabanza. Aquella transformación era palpable, el joven no solo había encontrado su voz, sino también su propósito. Mientras los días de adoración continuaban, Eliseo empezó a recibir visiones de un futuro esplendoroso. Una noche, mientras oraba, el cielo abrió sus puertas y una luz brillante descendió sobre él. La voz del Señor resonó, «Así como el pueblo ha clamado por justicia, así yo levantaré un estandarte entre las naciones. La redención no será solo para Israel, sino para todos los que clamen a mí. He aquí, un nuevo pacto se está gestando». De vuelta entre la multitud, Eliseo compartió la revelación. «Pueblo mío, el cielo se ha abierto y el propósito de Dios se ha revelado, haced discípulos a todas las naciones». Mateo 28:19. Los corazones de todos los que buscan el rostro de Dios serán tocados, y seréis testigos de mi poder. Las naciones se volcarán a mí, y el mensaje del reino florecerá. La multitud, poco a poco, se sumió en una oración ferviente, intercediendo no solo por ellos mismos, sino también por aquellos que estaban lejos de conocer la verdad. La atmósfera se llenó de una electricidad divina, una sensación de que algo soberano e inevitable estaba a punto de ocurrir. Así, mientras los corazones palpitan en esperanza y expectativa, Eliseo se mantuvo firme, consciente de que algo extraordinario estaba gestándose. «¿Pero qué más ha de venir?», preguntó Gehazi a su lado.
Eliseo, con la mirada fija en el horizonte, respondió, lo que está por revelarse es un misterio aún más grande. La gloria de Dios se manifestará en maneras que jamás hemos imaginado, un nuevo camino se abrirá, donde la redención tocará las vidas de miles. Aguarden, porque el tiempo de Dios se acerca. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, dejando un eco de expectativa palpable. ¿Qué más podría traer la mano de Dios a su pueblo y a toda la humanidad? El velo de lo divino era delgado, y la historia del pueblo de Dios estaba a punto de tomar un giro sin precedentes, un giro que cambiaría todo para siempre. El viento sopló con más fuerza aquella mañana, como si el mismo cielo aguardara un acontecimiento trascendental. Eliseo se levantó en medio de la multitud, su rostro iluminado por la certeza de la presencia de Dios. Un murmullo de expectación recorría el aire, resonando en los corazones de aquellos que esperaban ansiosos. Díganos, profeta, clamó una mujer del fondo, ¿qué significa este nuevo pacto? ¿Qué debemos hacer? Eliseo, movido por el Espíritu Santo, sus ojos brillaron de compasión y revelación. Escucha, pueblo de Jehová. El Señor nos llama a la reforma de nuestros corazones. Este nuevo pacto será sellado no con sangre de animales, sino con el sacrificio del Hijo de Dios, quien derramará su sangre para la redención de muchos. Este es el día en que las piedras que son nuestros corazones endurecidos serán transformados y llenos de carne y ternura. Una luz radiante iluminó el rostro de Eliseo mientras continuaba, venid y dejad atrás la vida de desolación y dolor. Se os ofrece un nuevo comienzo, detrás de cada sombra, yo estoy contigo, dice el Señor. Así como una flor brota del desierto, así también renaceréis. Un silencio pesado se cernió entre la multitud mientras la realidad de sus palabras calaba en el corazón de muchos. Aquellos que habían sufrido el rechazo y el dolor comenzaron a moverse, acercándose más al profeta, buscando la sanidad que solo el Altísimo podía ofrecer. La esperanza despertaba en cada mirada entrelazada. Gehazi, observando a su maestro, se adentró en la multitud y, con cautela, se dirigió a un hombre anciano que dudaba. ¿Por qué titubeas, anciano? La promesa de Dios es para todos. El anciano, con la voz entrecortada, respondió, he visto sufrimiento y pérdidas a lo largo de los años, estoy cansado de esperar. ¿Puedo realmente confiar en este nuevo pacto? Eliseo, sintonizando la conversación, intervino gentilmente, el que busca encuentra, el que llama a la puerta le será abierta, Mateo 7:7. ¿Acaso no es nuestro Dios un Dios de promesas? Tus años de espera no son en vano. Este es el tiempo en que Dios se levanta entre nosotros. Acerquémonos con fe. Un grupo de personas comenzó a llorar, sus lágrimas ahora eran de esperanza. La atmósfera se transformó en un eco de adoración, mientras varios se arrodillaban y buscaban la ayuda de Dios. Las voces se unieron en alabanza, resonando como un río que fluye, indefinible y poderoso. De repente, Eliseo sintió un movimiento profundo en su espíritu. La voz del Señor se hizo clara en su corazón, he aquí, un nuevo ejército se está levantando en tu pueblo. Aquellos que una vez caminaron en tinieblas ahora brillarán con luz. Serán sembradores de esperanza en un mundo que busca respuestas. Con un gesto firme, Eliseo levantó sus manos hacia el cielo y proclamó, un nuevo tiempo se acerca, el Señor de los ejércitos está en medio de nosotros. No solo sanaré vuestras dolencias, sino que también enviaré a los que han sido sanados como mensajeros de mi amor. Las alturas se llenaron de resplandores brillantes, y una presencia tangible descendió sobre el lugar, haciéndolos vibrar en un estado de reverencia. Eliseo, sintiendo el peso de la gloria de Dios, supo que los corazones se estaban transformando. Promesas antiguas estaban a punto de cumplirse. Escuchad, mis hermanos, dijo finalmente, su voz resonando con autoridad divina. Este no es solo el final de una era de oscuridad, sino el comienzo de algo grandioso. Un nuevo camino se abrirá y, desde lo más profundo de nuestro ser, adoramos al que es y que ha de venir. La multitud, ahora compenetrada en el fervor del Espíritu, clamaba a Dios. Y mientras la adoración crecía y las promesas se entrelazaban en el aire, Eliseo, con la mirada dirigida al firmamento, pudo vislumbrar más allá. Un misterio se acercaba, la revelación de un propósito aún más grande. Algo más se preparaba en el corazón del Padre,
una transformación que impactaría no solo a su pueblo, sino al mundo entero. Pronto veréis la gloria de Dios, susurró Eliseo, dejando la expectativa flotante en el aire, y lo que se ha de revelar es más que lo que podéis imaginar. La justicia y la misericordia se unirán en un abrazo glorioso. El tiempo continuó su marcha y la atmósfera estaba cargada de expectación, mientras Eliseo y Gehazi permanecían ante el pueblo, sintiendo la poderosa presencia de Dios. Un cambio se avecinaba, pero aún no se había revelado por completo. Las promesas de unidad, redención y un nuevo pacto danzaban en el aire como hojas arrastradas en el viento. El corazón de Eliseo latía con la certeza de que algo monumental estaba por suceder. A medida que la multitud se reunía, un grupo de los más desfavorecidos se acercó, sus rostros reflejando no solo sufrimiento, sino también una fe tenaz. «Profeta», gritó una mujer cuya voz durante mucho tiempo había sido ahogada por la angustia, ¿puedes restaurar nuestras esperanzas? Hemos perdido todo, pero aún creemos en un alivio. Háblanos. Eliseo sintió que la compasión se agolpaba en su pecho, y con firmeza respondió, «El Señor ha escuchado su clamor. Este es un nuevo día, por eso venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. La verdad de su declaración resonó con poder, y el eco encontró un hogar en cada corazón. En ese instante, el cielo pareció abrirse ligeramente, un atisbo de lo divino emergió entre ellos. Gehazi, viendo la transformación en los rostros de la multitud, se unió al profeta. «Mirad», dijo, su voz apasionada, «no solo venimos a sanar cuerpos, sino a tocar vidas. El Señor quiere traeros paz y restauración más allá de lo físico. También nos llama a ser agentes de su gloria». Las almas, antes quebrantadas, empezaron a experimentar un renacer de fe. Cientos de miradas se elevaron, llenas de expectativa y deseo. Eliseo, movido por la respuesta colectiva, continuó. «Este es el momento donde los que han sido sanados no se quedarán de pie en silencio. Serán testigos, heraldos de un nuevo pacto que no se limitará a Israel. Debéis ir y contar lo que el Señor ha hecho en vuestras vidas». Así fue como, uniendo sus voces a las de Eliseo, amaneció una nueva era, una en la cual su pueblo comenzó a entender que la restauración iba más allá de lo tangible. Esta era una renovación de corazones, una invitación a experimentar la abundante vida en Dios. Cada nueva sanación era solo una pequeña muestra de lo que venía. Eliseo sintió que el Señor lo había llamado a compartir una revelación más profunda. Su voz se elevó sobre el murmullo: «Hermanos, lo que el Señor está a punto de hacer incluirá también a los gentiles, porque Él es el Dios que ampara a todas las naciones. Preparaos. Un mensaje de esperanza y sanación ha de ir más allá de nuestras fronteras. La luz brillará en las tinieblas y el amor de Dios no tendrá límites». Con esos conceptos vibrantes fluyendo entre ellos, el espíritu de la multitud se encendió. Viejas heridas comenzaban a cerrarse mientras nuevas esperanzas germinaban en el corazón de cada uno. El tiempo de esperar pasivamente había llegado a su fin. Ahora era el tiempo de ir y compartir el poder transformador del amor de Dios. Naamán, quien ya había regresado a su hogar, lleno de fe, escuchó las noticias de lo que acontecía. Movido por su propio testimonio y experiencia de sanidad, hubo en él un ferviente deseo de unirse a la causa de la proclamación. «Voy hacia ustedes», dijo mientras se acercaba con muchos otros. «No solo seré un recipiente de mi milagro, seré un portador de su gloria. El Dios de Israel por quien fui sanado no solo me toca a mí, quiere tocar a toda la humanidad». El efecto de sus palabras reverberó entre quienes le escuchaban, despertando un sentido de comunidad y propósito en la misión divina que estaban emprendiendo juntos. Los días se deslizaban, la multitud fue creciendo. Nuevos milagros y transformaciones surgían constantemente. Cada testimonio estaba tejido con hilos de fe, cada sanación llevaba consigo la promesa de un nuevo comienzo, y cada corazón se unía a un mismo clamor, uno que levantaba alabanzas a Jehová. Finalmente, Eliseo levantó sus manos hacia el cielo, sosteniendo un cántico que resonó con los ecos del cielo. «Sea bendito el Dios de Israel. Que su gloria resplandezca en la tierra, y que su amor cubra cada rincón de nuestra existencia. Porque de la oscuridad nos ha traído a la luz, y en el antiguo y nuevo pacto hay vida y esperanza para todos».
Así concluyó esa era, pero el eco del nuevo pacto, el amor y la restauración, se continuaron contando y multiplicando, expandiéndose mucho más allá de lo imaginable. Los corazones que una vez fueron fríos comenzaron a arder, un fuego que no se extinguiría. En su corazón, Eliseo sabía que el propósito y plan divino de Dios jamás terminarían y que el legado de gracia se esparciría a lo largo de generaciones. Es hora de escribir tu propio capítulo en esta historia. Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Cuéntanos en los comentarios tus reacciones y reflexiones sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Es el momento de mostrar tu apoyo.